El Paris Saint-Germain de Luis Enrique ya es semifinalista de esta Champions después de un partido absolutamente loco en el que el Aston Villa le dio la vuelta a base de ganas, a base de presión alta y a base de intensidad en la segunda parte y acabó sosteniendo Donnarumma junto a Graf a un Paris Saint-Germain muy fuera de sí y un Villa que ha estado muy cerquita, lo ha rozado. Vamos a ver todo lo que ha dejado este Aston Villa 3, Paris Saint-Germain 2, que deja a los de Luis Enrique en semifinales de la Champions. Vamos a ello. ¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo estáis? Bueno, vaya partido, qué partidazo de Champions League. Lo que hemos vivido es espectacular esta competición por noches como esta, porque ha estado a puntito el underdog, el Aston Villa, de quitarle al Paris Saint-Germain, a uno de los favoritos al título, esa condición precisamente, y de dejarle sin semifinales ante Arsenal o Real Madrid. Veremos quién pasa mañana, pero lo cierto es que ha sido un partido tremendo, con dos partes muy distintas. Un Aston Villa que ha muerto en la orilla gracias, entre otras cosas, a un Gigi Donnarumma, que esta Champions se está consolidando como lo que parecía ser en algún momento en su carrera. Gran actuación del portero italiano, gran actuación de Achraf para sostener al Paris Saint-Germain en los últimos minutos, para dar ese poquito de pausa que le hacía falta al equipo, y un Aston Villa que ha tirado de garra, ha tirado de presión alta y ha estado a puntito de conseguir la gesta. Vamos a ver lo que han sido los 11 de ambos equipos. Emi Martínez, Mati Cash, Konsa, Pau Torres y Lucas Digne, Onana y Camarán en el doble pivote, un doble pivote muy físico para intentar presionar arriba en esos primeros minutos al Paris Saint-Germain sin destapar demasiado la espalda, aunque luego veremos que ha sido precisamente esa la debilidad del conjunto de Unai Emery en los goles al contraataque del Paris Saint-Germain, en los dos goles. Por delante de ellos McKean, Tielemans y Rogers. Qué partido de la albondiguilla, como le gusta que le llamen, McKean. Qué partido del futbolista del Villa con el brazalete de capitán. Creo que ha simbolizado precisamente lo que ha sido su intento de remontada, tirando de garra espectacular, metiéndose mucho por dentro, porque esto es lo que ha hecho el Aston Villa muchas veces en fase ofensiva, muy por dentro McKean, dejando todo el carril izquierdo a Lucas Digne, una cosa que, bueno, pues entre otros muchos equipos lo hace, por ejemplo, el Barça con Lamine Yamal y, con Rafinha y con Balde, lógicamente salvando mucho las distancias entre estos jugadores. Pero qué partido de McKean, que culmina con un golazo y que ha sido para mí el hombre clave en la remontada, en el intento de remontada, junto a Marcus Rashford, que está al nivel, sin ninguna duda, de volver al United, y está al nivel de un grande de Europa en estos momentos. La segunda parte de Rashford, presionando sin balón, el trabajo que tanto se le ha achacado que no tenía, ha sido espectacular, y con balón, uno de los peligros fundamentales por los que el Aston Villa ha podido remontar. Tielemans, partido de menos a más, como todo el conjunto de Unai Emery, pero muy buen partido en ataque en la segunda parte de los villanos, que seguramente si hubieran ganado por un gol más, hubieran forzado la prórroga, y para mí no hubiera sido para nada injusto. En la segunda mitad, Barkley, Asensio, Ramsey, Madsen y Oli Watkins. Luego vemos cómo defendió el Aston Villa, pero en bloque alto, bloque medio, bloque alto en buenas partes del primer tiempo, cuando aún estaba la eliminatoria 0-0 y con buena parte por hacer para el Villa para remontar, y con un 4-4-2 que ha sido cambiante, porque si bien eran Tielemans y Rashford los primeros que acudían a la primera línea de presión, sí que era Tielemans el que se quedaba con Vitinha, y Onana cerraba mucho a Joao Neves, y también Camará hacía lo propio con Fabián en esa fase defensiva en la que los primeros minutos luego veremos que le ha complicado bastante, y también lo ha hecho en los primeros compases de la segunda mitad, donde ha sido toda la locura, ¿no? Vamos con el 11 del Paris Saint-Germain. Donnarumma, Hakimi, para mí el mejor de los parisinos en todo el partido, Marquinhos y Pacho. La verdad que el partido a nivel defensivo del Paris Saint-Germain no podemos decir que haya sido bueno. Le han creado muchas ocasiones y no ha sido lo fiable que viene siendo en otras ocasiones el conjunto de Luis Enrique, con muchos fallos también en salida, porque hoy Vitinha no ha tenido su partido, y parece raro decir esto, pero hoy Vitinha no ha estado cómodo. La presión de Tielemans ha sido efectiva en muchos momentos, sí que ha tenido algunos destellos al final de la primera parte y al final de la segunda en los que parecía que podía ser ese futbolista otra vez diferencial para calmar el partido, pero no ha tenido su mejor partido, cosa que sí ha tenido Nuno Méndez en la primera parte, algo peor en la derecha, como siempre con mucho vuelo, y como siempre Paris Saint-Germain con una movilidad que es la seña de identidad de este equipo y que ha exhibido en esa primera parte, ¿no? Hemos visto un Paris Saint-Germain salir con tres centrales, con Hakimi incrustándose mucho por el centro del campo como lateral invertido, con Nuno Méndez haciendo de tercer central muchas veces, y con un esquema parecido a este en la fase ofensiva en salida de balón. ¿En qué momentos ha podido el Paris Saint-Germain tener un poquito de tranquilidad con la pelota en la primera parte y al final en la segunda? Bien, cuando Vitinha ha acudido a meterse entre centrales y cuando Nuno Méndez ha podido coger un poquito más de vuelo. Aquí en estos momentos sí que el Paris Saint-Germain ha hecho que en esta duda
de quién perseguía a Vitinha entre Rodgers y Tielemans, se crease un espacio para intentar estar un poquito más tranquilos, pero lo cierto es que el Aston Villa lo ha leído muy bien en esa segunda parte en la que ha sido claramente superior. Fabián y Joao Neves, como digo, como volantes, y delante Barcola por la izquierda, Kvaratskhelia por la derecha, hoy no ha tenido su partido, y arriba Ousmane Dembélé, que ha ido de más a menos, luego ha tenido alguna ocasión en la segunda parte al final, porque es verdad que ha tenido ocasiones al final del partido de Paris Saint-Germain para poder empatar también el choque, pero tampoco ha tenido su mejor partido ninguno de los tres de arriba. En la segunda parte sí que entró Doué, pero también para jugar en la banda derecha. ¿Y cómo empezaba el encuentro? Pues con un Aston Villa que salía como tiene que salir un equipo inglés que tiene que remontar en Villa Park, que por cierto han puesto el himno de la Europa League. Bueno, delito absoluto contra los amantes del fútbol. Han puesto el himno de la Europa League en un partido de Champions. Luego lo han puesto después, cuando ya los equipos estaban casi para salir a jugar, para ponerse a jugar, pero la verdad que ha sido bastante cutre el detalle, ¿no? Pero ¿cómo sale la Aston Villa? Pues con un 4-4-2 muy intenso, muy arriba, presión en bloque alto, y aquí le estaba costando salir al Paris Saint-Germain hasta que ha hecho lo que os digo, ¿no? Mover a Vitinha entre centrales por ese costado izquierdo, y fijaos que es Tielemans el que le persigue claramente en esa línea, doble línea, junto a Marcus Rashford como hombres más adelantados, y fijaos cómo está ya muy cerquita Onana de su par, y también Kamara haciendo lo mismo, ¿no? Este 4-4-2 en bloque alto con el que ha empezado el partido el conjunto de Unai Emery. Fijaos aquí en fase ofensiva, en salida de balón, cómo estaba Vitinha muy, bueno, muy cerquita a los centrales, como siempre siendo la opción de salida más fiable. Y fijaos dónde está Graf, la altura que estaba cogiendo, porque ha sido un futbolista clave en los goles del Paris Saint-Germain. Ambos laterales han sido muy importantes durante todo el partido, pero sobre todo en la primera parte en la que el Paris Saint-Germain a la contra ha matado al Aston Villa. Sin hacer su mejor fútbol tampoco en la primera parte, en las dos ocasiones que ha tenido a la contra, ha matado, ha fulminado al Aston Villa, que estaba defendiendo evidentemente con mucho riesgo, con la línea muy adelantada, ¿no? Fijaos aquí nuevamente la movilidad de este equipo, que sigue siendo una seña de identidad a pesar del partido regulero que ha hecho. Línea de tres, fijaos dónde están cerrando en el centro del campo, casi con dos jugadores, con uno Méndez un poquito más adelantado. ¿Dónde está Kvaratskhelia y dónde está Achraf Hakimi, mucho más adelantado que el propio Kvaratskhelia, con muchos jugadores acumulación por dentro, ¿no? Un equipo que se mueve muy bien, que ya sabemos cuál es su estilo de juego, movilidad permanente para siempre buscar al tercer hombre libre, y ha sido lo que ha hecho. Fijaos en el contragolpe, esto viene de una pérdida en esta zona del Aston Villa, es el primer gol del partido, y a la contra, un equipo, el Paris Saint-Germain, que sabemos que es capaz de adaptarse a diferentes registros, si no estaba teniendo la pelota, si no estaba teniendo tanto protagonismo, a la contra es como ha hecho ese primer tanto. Fijaos cómo es Achraf el que va a acabar marcando, es un fallo para mí en la marca, en la vigilancia de Luca Digne, y fijaos la línea defensiva de Aston Villa, cómo está casi en el centro del campo asumiendo muchísimo riesgo, consciente evidentemente que tenía muchos goles que remontar, pero el pase en profundidad es perfecto, y la carrera de Barcola, que es clave para luego el gol de Achraf Hakimi, que acaba aprovechando el error de Emiliano Martínez en el despeje. Aquí nuevamente, como podéis ver, nuevamente movilidad del Paris Saint-Germain, fijaos dónde está de juntito Ousmane Dembélé, que ha bajado mucho a recibir, con Kvaratskhelia muy cerquita y con Achraf ganando muchísima profundidad, que ha sido clave en los momentos para oxigenar al Paris Saint-Germain cuando peor lo estaba pasando, sobre todo al final del partido. Los primeros 10-15 minutos de presión muy adelantada de Aston Villa, sí que estaba pasando un poquito mal el Paris Saint-Germain, pero ha tenido un pequeño bajón en ese PPDA que tanto decimos, en esos pases permitidos por acción defensiva. El Aston Villa ha bajado un pelín esa línea defensiva, consciente de que evidentemente este equipo te mata también al contragolpe, por eso ha puesto ese doble pivote con tantísimo músculo, y ha llegado el gol al contragolpe que hemos mencionado y que hemos analizado de Achraf Hakimi. Se ponía por delante el Paris Saint-Germain, dando sensación de que cada vez que llegaba a portería contraria era gol o gol, eran ocasiones clarísimas para marcar un tanto, y el Aston Villa, que a pesar de ese empuje tampoco estaba teniendo ocasiones demasiado claras. Una nueva pérdida en zona de tres cuartos rival, sale el Paris Saint-Germain también al contragolpe y acaba definiendo Nuno Méndez. La importancia de los laterales tan profundos en este equipo es fundamental, que fijaos que son muchas veces los que inician y los que terminan las jugadas. En este caso, bueno, pues acaba rematando Nuno Méndez para poner el 0-2 en el marcador y para dar esa sensación de que el Paris Saint-Germain parecía que no tenía demasiado la pelota, aunque luego vemos estadísticas porque la ha tenido bastante más que el Aston Villa a lo largo de todo el partido. Y en esa primera parte en la que el empuje del Villa estaba siendo bastante claro en esos primeros minutos, a partir del gol del Paris Saint-Germain ha quedado un poquito groggy y parecía que lo remataba con este tanto de Nuno Méndez, este 0-2, pero nada más lejos de la realidad. Se ha enchufado en una acción más o menos aislada con este gol de Tielemans, que es verdad que pega en William Pacho,
se marca en medio propia puerta, medio gol de Tielemans. Ya digo, un partido en el que Paris Saint-Germain ha tenido varios fallos defensivos también en la primera parte. Ojo, que parecía la sensación de que el Paris Saint-Germain iba a matar en cualquier contra a Aston Villa, pero seguía teniendo fallos defensivos impropios de lo que estaba siendo este equipo en esta temporada, ¿no? Celebraba Yuri Tielemans un poco, bueno, ese gol que era más o menos el del honor al final de la primera parte, pero es que en la segunda ha cambiado la película por completo, absolutamente, amigos de Mundo Maldini. Fijaos en la jugada porque denota una falta de tensión. Esta es la conducción de McGinn en el gol que marca desde fuera del área. Nadie le salta, nadie le encima y nadie va a cerrar el disparo en ningún momento. Le dejan rematar, pensando que, bueno, que probablemente lo pare Donnarumma o se marche fuera, y marca McGinn en un momento en el que, si lo del Bernabéu mañana va a ser un manicomio, lo de Villa Park hoy ha sido algo parecido, porque ha sido espectacular lo groggy que ha estado el Paris Saint-Germain en esos 4 o 5 minutos. Mañana, si me da tiempo, os hago un informe de Wisecout sobre cómo ha sido esos 10 minutos de locura del Aston Villa, porque con la presión alta dando al Paris Saint-Germain de su propia medicina en el 4-4-2 en fase defensiva, estaban presionando muy bien tanto Marcus Rashford como Tielemans la salida de balón de 3 centrales del Paris Saint-Germain, ahogándolos y en unos minutos de absoluta locura después del gol de este hombre del albondiguilla McGinn. Llegaría el segundo de Ezri Konsa con una jugada espectacular de Marcus Rashford por la banda derecha. Bueno, le hace el roto, primero creo que es a Fabián y después a Vitinha, no se enteran, el balón a segundo palo, no hay nadie, fijaos que nuevamente le dejan respirar, no están pendientes de la marca, en una clara falta para mí de tensión defensiva en ese momento en el que está todo el público encima, y en el momentum, en el mejor momentum del Aston Villa, como se suele decir, ha llegado, bueno, el show Donnarumma. Aquí está el gol de Ezri Konsa, que daba, bueno, pues toda la fe del mundo al equipo de Unai Emery, y este paradón de Donnarumma, ya le había hecho otro previamente a Marcus Rashford, después haría algunos más también espectaculares. Para mí sostiene Donnarumma en este momento, en esta segunda parte que le ha pasado realmente mal el Paris Saint-Germain al equipo francés. Paradón al remate de Tielemans, y aquí veis cómo estaba prácticamente todos los jugadores del Paris Saint-Germain encerrados en su propio campo. Aquí lo veis, en bloque bajísimo, ya había entrado Marco Asensio, que ha tenido muy buenos minutos, por cierto, el jugador balear, pero encerrado el Paris Saint-Germain, apenas podía salir al contraataque como sí que lo había hecho en esa primera parte, y para mí le ha faltado, y mira qué raro que yo lo diga, porque yo soy un amante, bueno, espectacular de Vitinha, pero he echado en falta una versión de Vitinha hoy que pusiese calma al partido, y creo que ha estado muy bien defendido, ¿eh? Creo que es más mérito del planteamiento defensivo de Unai Emery con ese doble pivote con tanto músculo y con Yuri Tielemans sacrificando su labor de talento un poquito más para cubrir y que no se diese la vuelta con facilidad el bueno de Vitinha. Y aquí, no es lo negro lo que quiero que veáis, es esta ocasión de Marco Asensio. Fijaos cómo está solo delante de Donnarumma en la última gran ocasión del partido, antes de la última que ha tenido el propio Aston Villa con un balón de Madsen que saca bajo palos un defensa. Ya digo, si el partido va a prórroga, hubiera sido para mí lo más justo, porque la segunda mitad del Aston Villa ha sido muy superior al Paris Saint-Germain, que en esa primera parte ha hecho un buen partido porque ha matado a la contra las ocasiones que ha tenido, pero ha tenido muchas posesiones de manera estéril y no ha temporizado el partido de la manera en la que parecía falsamente que lo estaba haciendo en muchos momentos, ¿no? Ocasión de Marco Asensio y al final, bueno, pues pasa con muchos apuros, pasa sufriendo mucho el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, pero evidentemente todos los equipos pueden tener malos momentos a lo largo de una competición. Hoy ha sido ese mal momento, pero sigue siendo un equipo absolutamente temible y si no es el máximo favorito para la Champions, creo que el Barça ha pasado también con apuros, no he visto el final, bueno, no he visto el partido, pero al final me he perdido los últimos 5 minutos ahí, los he puesto en segunda pantalla y creo que ha pasado con apuros, pero yo creo que son los dos máximos favoritos y este Paris Saint-Germain sigue teniendo muchísimo de qué hablar en esta Champions. Números de FlashScore: 2.26 para el Aston Villa de goles esperados, 1.70 para el Paris Saint-Germain. Fijaos que la posesión es mucho más para el Paris Saint-Germain, los remates al final también son más para el Paris Saint-Germain porque la segunda mitad, repito, el partido casi ha acabado más en puerta de Emi Martínez, ha tenido muy buenas manos a Doué, otra muy buena a Achraf Hakimi, ocasiones bastante claras del Paris Saint-Germain ya con el Aston Villa completamente volcado, y en la segunda parte aquí podéis ver cómo ha sido, bueno, pues 12 remates a 11, se ha igualado todo mucho más en los últimos 20 minutos con ese pasito adelante de Achraf Hakimi, que para mí ha sido el mejor del partido y que ha sido el futbolista que ha temporizado al Paris Saint-Germain cuando más lo necesitaba y cuando sus centrocampistas no estaban terminando de aparecer tanto como deberían. Por eso creo que es un futbolista tan completo. Pero honor a Aston Villa, honor a Unai Emery, que ha vuelto a ser, bueno, un hombre muy difícil de ganar en eliminatorias porque lo suele hacer, pero el Paris Saint-Germain, que fue muy superior en la ida, hoy ha sufrido, pero al final se mete en esas semifinales y
sigue siendo un claro favorito porque es un auténtico equipazo. Seguimos, cracks, un abrazo. Chao, 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 chao.